Televidente, era un placer inmenso di porvi sabo un via mas Bonoci Corsau. E via aqui a trove maneira costume com um programa de uma forma adaptada. De como adaptar para sobra durante de Simão Trasilomba. Nós temos a visita de um artista internacional, um artista cuja for de mais de 20 anos tem satisfazer o gosto de amante de música tropical. Ela começou formando parte de orquesta Los Melódicos na Venezuela. Depois de uma trajetória hopi largo, ela começou com sua mesma agrupação musical e assim aqui ela recorre grande parte do mundo, llevando sua música, llevando sua alegria e seu estilo inconfundível de interpretar peças bailáveis e assim aqui já ela chega na uma etapa de sua carreira hopi leu. Ela visita Corsau, ela purba de ganhar contato com a maioria de meios de comunicação e ela logra também, a base de style de rueda de prensa, encontro que ha tomado lugar aqui na Corsau recentemente e nós estava presente para compartir com nada mais e nada menos que Roberto Antonio, figura que me te referindo aqui. Nosso programa, maneira costume, te chega na voz danki na AutoCity, den coração de Salinha, é meu deal, é meu choice, é meu auto e, por supuesto, uma relação de amistade que nós está estabelecido com você. Acorda que já é modelo de 2012 e nós temos etiquetan que a sobra de 2011 tem preço super especial, por lo tanto, a invitação te aí para você passar cerca nós, no showroom aire condicionado, está lleno de modelo para você escolher, é um de preferência. Na nome também de Balage, é sabor de mejor cerveja, cerveja único, cerveja trabalhada com receita alemã, adaptada na nossa duche, sabor caribense, e também é cerveja que, segundo o que nós a constatar a lo largo de muito tempo, cada dia está crescendo mais e mais em gosto de nós general local para sobra, é cerveja que não tem aditivo nem químico, cerveja sumamente fresco. Na nome também de Girobank, é plataforma financeira de Caribe, é organização financeira que sempre ti porta a abrir pavo. Girobank sempre compromete Cubo. Na nome também de Interstero é a melhor opção para a mudança, já seja de Corsau para qualquer país ou fora de qualquer país para Corsau. Nós temos tour e tramitação aduanal e nós estamos expertos em matéria de paquete. Uma coisa importante, nota, aunque nós temos uma flota mais grande de veículos adaptada para transportar por propriedades, mas o que nós queremos é que não somente está com grande uma companhia para o quanto truque a companhia tem para o não. É maneira como nós estamos como coisas, como muebles, como faz, como coisas, como tem que transportar, para nós temos grupo de gente profissional com anos de experiência em arte de paquetar a mudança. Corda bom, isso também é importante. Se você tem documentos, se você tem coisas que você tem que guardar, nós está ponendo em lugar safe também para nós temos storage service e nós temos mais coisas na vossa disposição. Não olvide, Interstero, qual a começar a semana aqui conosco e nós se chama bom vinda em nosso programa também. Na nome de Puerto Oasis, allá na Caracas Bay, é Casa de Bosonho. Já o primeiro edifício ha comenzado a ser construído y estamos a su disposición en nuestra oficina de ventas. Tenemos toda la muestra digital de cuán bonito va a quedar este proyecto. Pasa cercanos allá na Caracas Bay y check Kiko Lopovira, é Casa de Bosonho. Extravaganza, allá na Renaissance y Refort Mall. Nos tiene una cantidad de cosas interesantes. Manera nos avisa, tú dianan aquí tiene opción para vos pasar cercanos. Nos tiene evento musical, nos tiene una distracción para tu rende y nos tiene además posibilidad de ganar hopi premio allá na Renaissance en temporada de fin de año aquí Pascua con fin de año. Extravaganza, Island Extravaganza, allá na Renaissance y Refort Mall. Na nome também de Segurami, turcos para seguro, body e mesmo dag. Nós temos todo sorto de serviço de seguro, nós temos todo sorto de guia, nós temos também, además, assessoria jurídico, nós temos serviço de paga fácil também, para pagar turbo coisa, passa cerca nós, allá na nós está na área de Berghaltena, Berghaltena Service Center, aí nós aguardamos para dar todo o serviço como por trimestre. Na nome também de The Trader Restaurant, na World Trade Center, e na nome de Tire Sales and Services del Caribe, uma organização de experiência no serviço de boa auto. Na nome também de UTS, nossa Companhia Nacional de Telecomunicação, nós vamos começar com o nosso programa Chave e nós passa para o reportaje que nós preparar com o nosso invitado Chave, diretamente fora do centro de cidade.
ciudad con Roberto Antonio. Via aquí nos a reunir na Mr. Congas, el lugar un danqui a nuestro amigo Igor Rivas, que permitirnos realizarnos grabación de nuestra entrevista allá a Mr. Congas, camina y en de ambiente, estaba escenario, camina nos a realizar nos programa ya hoy. Xanán, y no está directamente for the corazón de Punda, no está for the Mr. Congas, un lugar que en el último tiempo han habido un centro de reunión, camina no solamente nos gente local, turista, pero un lugar que ha habido el centro de reunión de turistas artistas, y no sin visita de un artista internacional, un artista que llega a Corsao con intención de presentar su más reciente producción, pero con una intención de plasmar su trabajo, de plasmar su obra en la comunidad de Corsao, pero como está seguro, que gente conoce su trabajo de hopi tiempo, un trabajo que MS va a describir aquí ratico. La gama suiza para español, pues son nos invitados, una persona que está papi español, una persona que viene de Venezuela, aunque su trabajo ha habido conocido en el mundo. Estamos con Roberto Antonio. Roberto Antonio es una persona que cuando hablamos de Roberto Antonio nos viene a la mente aquella frase o aquella palabra marejada, a mí particularmente, y yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes también. Roberto Antonio, muchísimo gusto de tenerte con nosotros. No, gracias. Bienvenido a nuestro programa Bonochi Corsao, y no está realmente anoche. Bonochi Corsao no está aquí en el corazón de un lugar que está no solamente importante para nosotros, sobre está el abordo declarado como patrimonio. El centro de la ciudad de Willemstad ha sido declarado como patrimonio cultural, patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO, y todos estos escenarios que nos rodean, todos estos fuertes, además, espectaculares además. Es algo que realmente invita a la reflexión por la historia, por esa hermandad que nos ha llevado a estar en este momento juntos, la hermandad que existe entre Venezuela y Curazao. Roberto Antonio, un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí estar contigo, hermanito. Primero porque me siento como venezolano orgulloso de ver tu éxito aquí, de ver un paisano nuestro exitoso, número uno en esta ciudad, y que aparte de eso, pues, muy conocido. Desde que estamos juntos, no hay nadie que no te diga, ¡epa, Germán, ¿cómo estás? El cafecito, el cafecito de tu hermanita. De verdad es un orgullo como venezolano saber que mis paisanos y personas como tú, pues hayan hecho un nombre tan especial y tan importante, y nos representa también en una ciudad y una isla tan espectacular como Curazao. Mira, el trabajo ha sido lo que nos ha llevado a hoy día estar llegando a todos los hogares de Curazao, el trabajo de mucho tiempo y el trabajo de esta isla que nos abrió las puertas hace muchos años y que te las abrió a ti también. Yo sé que todos nuestros amigos de Curazao conocen tu trabajo. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria musical, para aquellos que quizás no lo saben, porque sé que hay las nuevas generaciones quizás no conocen el trabajo de Roberto Antonio. Vamos un poquito en el tiempo, Roberto. ¿Cuándo comienzas tu carrera musical? Mira, ya son 25 años, hermano, 25 años primero de un crecimiento muy grande, de un regocijo muy espectacular, de un regalo de Dios que para mí ha sido extraordinario, que es el cariño de un público latinoamericano que durante esos 25 años le ha dado tanto amor a mi carrera, tanto placer, tantas cosas hermosas, y esa vitamina que he necesitado para poder día tras día, año tras año, poder hacer cada día mejor música para toda la gente que me sigue. Quiero decirte que pues desde que tuve la oportunidad de venir hace muchos años con Sábado Sensacional para acá, a hacer esos programas de carnavales que eran espectaculares. Bueno, déjame decirte una cosa. Eso me estoy enterando en este momento, porque aunque hemos conversado muchísimo, quizá nos trajo a Curazao la misma idea o la misma razón, porque yo también llegué a Curazao de la mano de un Amador Bendayán. Los carnavales de Curazao definitivamente han sido motivo de reunión. Yo recuerdo aquellos tiempos en los 80, 90, cuando delegaciones de ambos canales, en aquel tiempo Venevisión, Radio Caracas Televisión, yo recuerdo, por lo que tú comentabas hace ratito. Televisión hasta Venezuela. Hasta Venezuela Televisión, sí es cierto.
en aquel entonces, yo recuerdo a nuestro amigo Limansky, recuerdo La Gata, Herminia Martínez, que era una de nuestras estrellas musicales de aquel entonces, y llenaban las calles de Curazao. Yo recuerdo que una de nuestras actrices más importantes, que fue Tatiana Capote, siendo venezolana, yo la conocí en Curazao. Yo le canté en su matrimonio, ¿sabes? Bueno, imagínate. Su matrimonio, yo le canté en su matrimonio. Bueno, déjame hacerte... déjame hacer... Valdemaro. Tatiana y Valdemaro se casaron, bueno, claro, sí. yo la conocí antes de Valdemaro. Nuestro amigo Pedro, que era el esposo, después que se divorció de Pedro, se casó con Valdemaro, pero había un personaje muy importante para la isla, que era nuestro amigo Ciro Galopi. La comparsa de Ciro Galopi, que era una de las más importantes en aquel entonces, contaba con la presencia siempre de Tatiana, de su hermana Marita Capote, claro, las dos. Bueno, yo no sabía que tú en ese entonces ya estabas vinculado. Yo vine un poquito después. Un poquito después. Bueno, pero de la Yaya para acá. Pero Roberto, la música, démosle un adelanto a esa parte del Carnaval de Curazao, pero la música en Roberto Antonio, ¿cuándo realmente Roberto Antonio comienza a consolidarse como un artista conocido? Mira, gracias a Dios, desde yo tuve una primera etapa con la orquesta Los Melódicos. Los Melódicos, ok. Los Melódicos, para mí temas como Si tú te vas, Mi Cocha Pechocha, Fernanda, fueron temas muy importantes, conocidos en el mundo entero. Pero no obstante eso, luego cuando me lanzo como solista, yo que era baladista y rockero y popero, tú sabes, decido que cuando estoy en Los Melódicos, conozco lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, que es la música latina. Entonces disfruto del merengue, de la guaracha, de la salsa, del bolero, del paso doble. Y digo, esto es lo que a mí me encanta. O sea, esto es lo que ¿Cuál de todos esos géneros te gustó más? Todos. Lo que pasa es que me fui por el merengue por el más comercial. Okay. Era en ese momento o hacía salsa, cosa que no quería hacer, o hacía merengue. Y como merengue había un ídolo muy grande que era Wilfrido Vargas, mi hermano y mi amigo, y muchos otros como Fernandito, no había salido todavía Sergio, estaban Fernandito, estaba Boni Cepeda. Varios de ellos. Mira, vamos a hacer algo. Como quiera que estamos en este intercambio y quizás estamos mencionando artistas que para muchas de las nuevas generaciones no conocen la trayectoria de los artistas que estamos mencionando, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a hablar un poquito de Boni Cepeda. Mis amigos del show de Johnny Ventura, una vez más estamos en contacto con ustedes desde Caracas, Venezuela, llevándoles todas las cosas buenas que acontecen acá en nuestro país. Y como lo he repetido en oportunidades anteriores, mejor aún cuando se trata de figuras provenientes de esa bella isla, de la República Dominicana. Tenemos a un visitante bastante grato acá en nuestro país. Se trata de Boni Cepeda. Boni, cuéntanos una cosa, ¿cuándo llegaste tú a Venezuela? Bueno, la verdad es, Germán, que de llegar, pues llegamos hoy día y partimos mañana. Vinimos a hacer unos programas importantísimos para mí, para mi carrera en la televisión venezolana. Hemos dejado grabado algunos 20 temas, 15 temas creo en específico. Y no sé, creo que la gente pues le gustó mucho el trabajo nuestro aquí en Venezuela. Y no sé si tú pudiste palpar pues nuestra actuación ahora aquí en este centro. Sí, me pareció fabulosa. Realmente fue algo muy cálido, ¿no? Fue una cuestión sorpresiva. Casualmente te preguntaba cuándo llegaste porque a nosotros nos tomó de sorpresa. La promoción se hizo hace unos días atrás que nos visitaba Boni Cepeda, sin embargo no se precisó en los medios de comunicación exactamente cuándo. Y nos sorprendió ver en los medios de comunicación que se anunciaba la presentación de Boni Cepeda esta noche acá en el Círculo Militar en Catialamar, en la región del litoral caraqueño.
Sigurami tabo tienda para tur tipo de seguro, para candela, para quiebro de casa y negoci, tur sorto de seguro para auto, de vida, seguro médico para extranjero, pensión, en fin, pero tur seguro para vos vivir tranquilo, sin ninguna preocupación. Además, nos dan así trámite de documento, permiso de estadía y trabajo, en caso y nos tiene servicio de paga fácil, para vos así vos pago de teléfono, corriente y tur sobra. Sigurami está situada en Berhaltena Service Center, tur día a vossa disposição. Un sueño se hará realidad pronto. Puerto Oasis, el complejo residencial más exclusivo en Llantil. 40 apartamentos 5 estrellas completamente amoblados listos para habitar. Y si lo desea, servicio VIP a las puertas de su casa. Más que un proyecto, una realidad en Caracas Valle, la zona residencial más importante en Curazao. Puerto Oasis, lujo, placer y confort. Tempo, queda quieto un momento para escuchar bom. Tem melodia, puta canta entre día de mi corazón. Tá canción de sentimento, canción de amor. Mas mi alma tá contento y mi vida tá mandando un bocado de flor. Y el con mi cantar y el día bota de mi cantar la la la. Ahora llega con sol el sabor de mi cerveza. Con frío vamos con frío para saborear turor y tur camina. Del motor black yo si fue balachi de Balashi. Sempre dentro ocasión Balashi, tabere bom, tuxio. Interstero, una empresa especializada en fundraising local e internacional, te pone a vossa disposición un team de especialistas en el tratamiento de muebles y pertenencias de casa, compañía y cualquier mudanza o carga especializada como por ti mester.
muda un nada. Remep y entrega completo en adrecha y te cos. Tapese y pone trucos de mandi especialista nan y vai tranquil dibo. Interstero ta take care dibo cos nan. Interstero, pa vai tranquil. Tire Sales and Service del Caribe, na Fokkerweg, na Salinha, está specializada en el mundialmente famoso tire para auto y para truck, marca Mastercraft y también Hankook. Aquí por admirar también nan Mac Wheels de diferente diseño y batería Energizer con no conoce competencia. Naturalmente también wheel cover y tour otro cosa como Timester para auto, obtenible na Tire Sales and Service del Caribe na Salinha. Que Mendy, o que mecânico abo com boy tá se vez para luna? Sem falta nenhum luna, nós temos hasta marcar riba calendar e awete dia. Pa que caô? Conde como é? Vida não acaba. O tinha que desfrutar de costas dulce de vida. Me pode ser me flor também? Como polaga, maneira boa? Bien. Coisa de vida, mulher. Coisa de vida. Bom, que vai dizer então? 30 sampa acaba, não. Quem te sigue? Sam de Hirobam é maneira mais fácil para alcançar o meta. Apoia-se. Na World Trade Center tem um lugar único que está combinar o melhor ambiente com prato de nossa cozinha local e internacional na preço acessível. The Trader Restaurant, ideal para um sítio de negócio ou para desfrutar de boa companhia. O melhor serviço e o prato de mais doce solamente na The Trader, na World Trade Center. Hoy en día, cocina está un parte integral de bocas. Y te pensei, bom preço, bocas para turcos de gas, tiene variedad de más completo de stove in bow, forno eléctrico y de gas y el top de más bonita para cocina. Además, tur complemento y artículo que podemos tener en cocina nos tiene y para coronar nos tiene frigidaire, wash machine, artículo eléctrico y electrónico y cosas que boni pensa con nos tiene. Pasa cercanos na bom preço y wac bom mes con surtino está. Claro, está bom preço na Hueto número. Ese fue Bonnie Cepeda en sus años donde realmente en Venezuela fue un éxito total, cuarto de hotel, sí, etcétera, etcétera. Cuarto de hotel, 303. Bueno, Roberto. Tú te equivocaste, era 303. Es que estamos en cuartos diferentes. Bueno, fue una época realmente de oro. A partir de allí, Roberto, explota el merengue en Venezuela. Tú sabes que hubo una transición entre el merengue y lo que se llamó salsa erótica. Yo recuerdo ese concierto que hablamos hace poco tras cámara, que fue el primer concierto de la gira Cónsul en Venezuela, donde tuvimos la oportunidad de estar Juan Luis Guerra con 440, no era Juan Luis Guerra todavía. No se conocía como Juan Luis Guerra. Yo recuerdo, y creo que te lo comenté, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en ese momento y algo que hace poco tuve la oportunidad de comentárselo en su más reciente visita a Curazao. Yo le pregunté, ¿cómo es tu nombre? Cuando me tocó entrevistar a Juan Luis Guerra, le pregunté, ¿cómo es tu nombre? Porque nosotros
conocíamos a 440 como agrupación y no a él como persona, como figura. Ahora, ¿en qué momento surge la figura de Roberto Antonio después de esa época que nos contaste de los melódicos? En ese momento estaba el merengue pasando por una transición bien difícil. Ya ha habido la euforia de los primeros años de los 80. Después de Wilfrido. Después de Wilfrido, que fue realmente el que impulsó el merengue a nivel internacional. Dime una cosa, explota algo que se llamó el tecnomerengue. ¿Eso fue antes o después? No, eso fue después, eso lo creé yo. Yo fui el creador del tecnomerengue. Por eso te lo pregunto. Sí. Sucede que cuando sale el merengue y entra la salsa erótica, recuerdo que me dice la flaca Carmen Victoria, a la que le mando un beso, esa flaca tan bella: Roberto, ¿y por qué tú vas a hacer ahora merengue? Le dije, yo no estoy haciendo merengue, estoy haciendo tecnomerengue. ¿Qué es el tecnomerengue? Le dije, el tecnomerengue no es más que la fusión de los instrumentos típicos de la electrónica, porque yo quería ser baladista y bolerista, yo no quería ser merenguero. Pero pues el destino me llevó para allá, el destino, tú sabes, ¿no? Entonces, no, mentira, el destino realmente, porque fue tan espectacular lo que yo viví en los melódicos, conocer la música latina nuestra, fue extraordinario. ¿Qué significó para ti los melódicos? La escuela de mi vida, la escuela de mi vida. Yo aprendí allí. Yo creo que si yo no hubiese estado en los melódicos, no hubiese cumplido 25 años de carrera exitosa como la que he tenido. Con una experiencia de un señor, de un maestro como Renato Capriles, primero un excelente director, un excelente coordinador de músicos, porque trabajar con músicos no es tan fácil, para no decir es muy difícil, no es tan fácil. Y gracias a eso, pues, gracias a la experiencia que tuve con él durante 4 años, aprendí a entender lo que es la filosofía y la mentalidad de un músico. Yo soy músico, pero pues independientemente de eso... Déjame hacer un paréntesis, porque es muy importante cuando uno habla con un cantante, y es un cantante. Hay cantantes que son cantantes y son músicos. Ese paréntesis lo hago porque yo creo que es importante determinar en qué beneficia a un cantante ser músico. Mira, el enriquecimiento musical que tiene un cantante, un intérprete, cuando es músico antes, cuando estudia teoría y solfeo, cuando sabe lo que es un pentagrama, cuando sabe dónde están colocadas las notas, cuando sabe lo que es un sol, cuando sabe lo que es un fa, un re, cuando entiende y conoce y puede por sí solo estudiar no solo ejercicios de diafragma, sino ejercicios de vocalización y sentarse en un piano. Y en mi caso, que soy percusionista, pues entender, tú sabes que es difícil a veces afinar un instrumento de percusión, que lo diga el maestro que es trompeta ya, afinar una conga, afinar un timbal, hay que tener un oído pero muy claro para entender cuando un instrumento percutivo está en el tono adecuado. Yo me nutrí de eso, aprendí con ello, porque yo antes de ser cantante, yo llegué a ser cantante por destino, porque el cantante era mi primo y se enfermó, y yo era el percusionista y tocaba las congas y el cuatro. Entonces el tipo, como se enfermó, tuve que cantar un día a las madres. ¿Pasó algo parecido a lo de Willy Colón? Sí, por casualidad tuve que cantar, y ahí entendí que tenía que ser cantante. Posteriormente a ello, pues bueno, fui creciendo y fui dedicándome a eso porque sabía que me encantaba. Hoy día existen los melódicos, sí, y existe Roberto Antonio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, además comparto con ellos muchos escenarios. Hace poco estuvimos en Colombia, fue extraordinario. Estuvimos en Europa, en Tenerife, en España, en Madrid. Tenerife ha sido una plaza desde que aquel célebre concierto de Lavillos Caracas Boy que rompió un récord de Guinness. Tenerife sigue siendo como una plaza que cualquier cantante quiere a lo mejor romper ese récord que estableció Lavillos en aquel entonces, sí, ¿no? Cierto. Aun cuando Lavillos siempre se propagandaba como una competencia de los melódicos. Sin embargo, tuve la gran suerte de que el maestro Villo me dijera: eso no es verdad, y las circunstancias de la vida me llevó a que cuando el maestro Villo sufrió aquel terrible accidente que lo condujo a la muerte y me tocó la oportunidad de correr a ver al amigo accidentado, quien me abre la puerta de la habitación donde yacía convaleciente el maestro Villo fue Renato Capriles, director de los melódicos. El gran fan de Lavillo. La gente no sabe que los melódicos nace porque Lavillo cae preso por aquel problema, sí, que hubo, y pues él cae preso, y lamentablemente Renato, que era el presidente del club de fan de Lavillo, le dice a Lavillo: esta orquesta no puede morir, yo quiero hacer Lavillo pero sin Lavillo, hazme los arreglos. Y él comienza a hacer una orquesta que se llama Los Melódicos, pero Lavillo dice: no usas mi nombre, yo te voy a hacer los arreglos, pero vas a hacer una orquesta nueva que se llama Los Melódicos. Y comienza desde la cárcel el maestro Villo a hacer los arreglos para Los Melódicos. Ahí nace la orquesta Los Melódicos.
Pero no obstante a eso, para mí fue para empezar una escuela muy grande, estar con los Renato Capriles es un hombre que no solo sin ser músico sabe manejar los músicos, pero no obstante a eso, es un extraordinario empresario, un hombre que nunca olvidó un cumpleaños de un periodista, un hombre que nunca olvidó un detalle. Yo creo que la vida está llena de detalles. Y hay una cosa bien grande. Uno como empresario debe entender que la vida está llena de detalles y que un detalle hace el éxito. Yo creo que definitivamente, por eso ayer cuando te llegué tarde al programa, te dije, hermano, te espero y converso contigo, porque yo sé que definitivamente uno en la vida tiene que entender cuando uno comete errores y cuando no los comete. Y cuando uno los comete, excusarse con la gente, decirle, hermano, llegué tarde, no estuve, pero aquí estoy. Y siempre voy a estar. Te agradezco que estés conmigo hoy, que me permitas estos micrófonos y que podamos dirigirnos a este público extraordinario de Curazao. Yo creo que para mí Los Melódicos fue eso. Y Renato me dejó eso, esa escuela. Una humildad grande y una sabiduría para entender y para saber entender cuando uno se equivoca y cuando no se equivoca. Y eso es importante entenderlo, ¿sabes? Y yo creo que en mi vida siempre he tenido eso muy claro. Y eso, porque el que piensa que siempre tiene la razón, creo que está pelando. Yo creo que en la vida el único que tiene razón es Dios y está arriba. Y para eso estamos nosotros aquí, que somos seres humanos comunes y corrientes y que tenemos derecho a equivocarnos. Claro que sí. Cometer errores. Claro. ¿Sabes? Pero aún más que eso, yo creo que para mí estar en Curazao ahorita es muy espectacular porque recordar aquellos momentos que vine con Sábado Sensacional y recuerdo que estar cantando Noches de Fantasía y Marejada y Sacúdete Nena y estar cerrando los carnavales en Curazao con las comparsas más espectaculares que había visto en ese momento en mi vida y la gente coreando mis canciones en una avenida inmensa, yo creo que más de 150.000 personas. Fue extraordinario. Yo dije, en algún momento quiero venir. Se me presentó la oportunidad ahorita, Alexander me dijo, Roberto, vámonos, tengo los boletos y te vienes, hermano, nos vamos a Curazao y pues aquí estamos en Curazao. Déjame decirte que yo estoy seguro que el pueblo de Curazao que está siguiendo nuestro programa recuerda, quizá no en su totalidad, porque las generaciones han ido cambiando. Acabas de mencionar una pieza que apenas dices el nombre y la melodía inmediatamente me viene a la mente, Noches de Fantasía, Marejada. Y con ella. La voz de Roberto Antonio y sus piezas son realmente inolvidables. Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a vivir en este momento lo que ha sido la visita de Roberto Antonio. Él tuvo la idea de celebrar un encuentro con la prensa, donde la gran mayoría de nuestros medios de comunicación, todos nuestros colegas, Rignal Maduro, etcétera, estuvieron presentes y queremos brindarles un pedacito de lo que ocurrió en este encuentro de Roberto Antonio con los medios de comunicación de Curazao. Buongiorno, Ilaganos continua con más de nuestro programa ya de manera nos avisa de una forma adaptada a nombre de Sigurami, allá na Berghalter, na Service Centers. Tu cos, body mes un DAC pa lo que te trata seguro. Especialista en arte de seguro. Na nombre de The Trader Restaurant, allá na World Trade Center, corda cultura Jarazón, día de Yambo Kufunji, un plato sumamente popular, pero además nos cinta menos menú internacional. Na nombre de Tire Sales and Services del Caribe, una tradición de excelencia en el servicio de Boauto y boutique de más variedad para artículos para embellecer Boauto, para mantener Boauto en mejor condición y también servicio más profesional para lo que te trata tire de variedad de tire de mayor calidad y es un más variedad y de mejor precio. Y en nombre también de UTS, nos Compañía Nacional de Telecomunicación, nos continúa con más de nuestro programa. Chao. Bueno, acabamos de mencionar una pieza que es un ícono en la historia musical de Roberto Antonio, Noches de Fantasía. Yo me acuerdo, muchísimas fiestas. Que viví con ella. Bueno, tenemos para ustedes un regalo que nos ha dejado Roberto Antonio. Antes de marcharse, nos hizo entrega de su videoclip. Vamos a compartir para aquellos que la conocen, para que la disfruten y para quienes no la conocen, para que conozcan esta pieza que realmente creo que es uno de los patrimonios más importantes en la carrera musical de este extraordinario cantante venezolano. Además, déjame decirte que estoy seguro que después que veas el video que le va a decir, ¿por qué no me invitaste, Roberto? ¿Por qué no me invitaste, hermanito? Bueno, lo dijo él. Pero para el próximo te voy a invitar, te lo prometo. Eso es un compromiso.
Marejada FM les trae el lanzamiento de la nueva versión del éxito Noches de Fantasía por su intérprete original, Roberto Antonio. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. ¡Ay, amor! Hoy he vuelto a encontrarla. Después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estabas tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Antes de conocerla, solo amaba en silencio, y ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida, y fuimos novios, amantes, ignorantes de aquel cruel destino que nos separaba. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. ¡Qué swing, qué swing! ¿Y tú sabes quién llegó aquí? ¡Roberto Antonio! ¡Ay, ay, ay! El propio, acepto copias. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. C'era che estaba de videoclip de Noches de Fantasía, una de las piezas más importantes en la carrera musical de Roberto Antonio. Me atrevo a decirlo porque la disfruté, porque la viví en aquellos tiempos donde no había una fiesta de pregraduación, no había una fiesta en el interior de Venezuela. Yo digo lo que viví, cuando realmente era una actividad que era una obligación para cualquier celebración, que estuviera Roberto Antonio en una celebración. Ahora cuéntame, Roberto, pasó toda esa época de Venezuela, las fiestas patronales, el interior, los toros coleados, las fiestas de pregraduación. ¿Te acuerdas todavía? Para que tú veas. Hermano, ¿te acuerdas todavía? Pero
se abren las puertas del mundo para Roberto Antonio. Háblame un poquito de tu carrera internacional. Mira, mi carrera internacional ha sido una carrera muy exitosa. Lamentablemente no le dediqué el tiempo apropiado por dos motivos. Primero, pues hubo dos fenómenos en los años finales de los 80 y el resto de los 90 en nuestro país, que fue la evolución y el desarrollo de muchos artistas nacionales. El hecho de artistas como las payasitas ni fu ni fa, que mucha gente no conoció. Los gorritos de color, los pelitos de colores. Pero hicieron los conciertos que en mi vida nunca había visto artistas que fuera más productivo. Habían dos empresas importantes en el país, Rodben y Sonográfica. Sí. Muy cerca de una de ellas. Bueno, yo estaba del lado contrario, yo estaba del lado de Sonográfica. Yo estaba en Rodben. Entonces, habíamos dos artistas que producíamos muchos conciertos en Venezuela. Queremos Payasita ni fu ni fa y Roberto Antonio. Yo recuerdo inclusive en una oportunidad que estaba recibiendo un premio en Miami y llama Rodolfito: Enzo, tiene que traerme a Roberto ya mañana porque acabo de vender un concierto. Yo fui el artista que más giras cónsul hizo en mi país, que fueron las giras más importantes. Las giras Chicles Adam fueron los concursos interliceístas más importantes que hubo en Venezuela. Y eso me impidió un poco desarrollar mucho mi carrera internacional. Sin embargo, a través de ello, pues de tanta presentación en Venezuela y a través de Sábado Sensacional, tuve la oportunidad de visitar países como Curazao, Aruba, Puerto Rico, Colombia, Europa, y la proyección de muchas personas que iban a Venezuela a visitar sus familiares que vivían en Venezuela, porque Venezuela ha sido un país que ha acogido a mucha gente también. Sí. Tuve la oportunidad de visitar muchísimos países, no con la importancia que debía tener, no porque no quisiera, porque si alguien quisiera haber estado en Curazao antes soy yo, pero no pude. Lamentable y gracias a Dios, porque tenía... Tú dijiste una frase hace un rato que quiero que la digas tú, no que la diga yo. Me hablabas de que el tiempo de Dios es perfecto. Fue un momento extraordinario porque hasta la cónsul nos acompañó. Además quiero darle un beso bien grande porque es la cónsul más bella que he visto, que nos representa a nivel mundial. Mi hermano y amigo Manuel Medina, pero no obstante a eso, sino no solo la colonia venezolana que estuvo conmigo, sino todos esos medios de comunicación de Curazao que estuvieron allí también, y tú los compartiste y que tú tienes tiempo estando aquí y viste pues que estaban allí con nosotros. Y eso para mí fue muy lindo y quiero agradecerlo porque yo creo que Dios me ha dado un regalo muy grande. Y yo creo que esta es la primera visita promocional y espero que sea la primera de muchas más, y espero que me eches una mano, hermanito. Claro que sí. Mi paisano, claro, para que volvamos pronto. No solamente por el hecho de que seamos paisanos, sino porque cuando un artista tiene el deseo, tiene la energía de hacer algo en pro de la proyección profesional y de la integración, en este caso, de nuestros países, Curazao, un joven país, porque no sé si estás enterado que Curazao es un país nuevo. Las Antillas holandesas estaban integradas por 5 islas, 6 en el pasado, Aruba se retiró hace algún tiempo, quedaron 5 islas y hoy día, después de un cambio de estructura estatal, Curazao, a partir de octubre del año pasado, es un país nuevo. Y un país nuevo que, además de que tiene una relación como territorio insular con Venezuela desde hace mucho tiempo, yo estoy seguro, lo que tú acabas de mencionar es una gran realidad. Nuestra cónsul ha hecho un extraordinario trabajo, el cual apoyamos, y estoy seguro que de parte del gobierno de Curazao, que también el primer ministro, nuestro buen amigo Harry Scott, y todo el gabinete están abocados a lograr un mayor acercamiento en estas relaciones, y yo sé que con este trabajo independiente, privado, cultural, que no tiene nada que ver con política, pero que estoy seguro que va a cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Y tú sabes que la música es el lenguaje de los ángeles, ¿sabes? Eso lo entiende todo el mundo. Tú puedes hablar inglés, puedes hablar árabe, puedes hablar portugués, nos une de todo, italiano, pero tú cantas en español y la gente te va a entender. Eso que tú estás diciendo es muy cierto. Hace un ratito estábamos aquí afuera en Mr. Congas y se presentó una situación muy particular. Vamos a vivirla. Estaba de mujer, estaba de mamito, y también drogado.
Eso fue apenas la que me vicena papiamento pasó el lugar aquí está presta para nos visa lo que nos acaba de disfrutar. Estaba un ambiente de un encuentro más aduchimeas. Tamara, que tú vende, que forma parte de nos comunidad Cava, con su grupo, nos amigo Enrico Enríquez, un Yui Corsao, a compartir gran parte de su trayectoria musical, banda de Oscar de León, y que hoy en día está convivir con nosotros y está compartir con nosotros esta Nakas Back, y que forma parte del grupo de artistas que está reunido aquí en Mr. Congas, pero no está el dueño de casa y nos sigo papi con un rato. Roberto Antonio, antes de que hablemos con Igor Rivas, que está además de un artista conocidísimo por todos ustedes, sabemos de la gran trayectoria de Igor, que además de haber estado con una trayectoria musical de Altavista Social Club, acaba de terminar una gira muy importante y ya le vamos a preguntar, tenemos que aprovechar esto, pero cuéntame un poquito de esa vivencia que tuviste aquí en casa de Igor, antes de que pasemos para la respuesta. Igor, ¿cómo te sientes? Introduzcamos a nuestro otro invitado que está con nosotros, el dueño de la casa. Igor, ¿cómo te sientes compartiendo este rato con Roberto Antonio y con esto que se ha suscitado esta noche? Oh, feliz. Para mí fue una sorpresa encontrar al señor acá. Y como bien tú decías, lo que pasó anteriormente fue increíble. Era de esperar, ¿no? Ya tú sabes, en tu casa. Gracias. No, nuestra casa. Sí, así como mismo. Y yo estoy muy feliz, muy contento, ¿verdad? Porque aquí se ha logrado lo que en mi mente siempre ha estado, que es ese ambiente musical y que nosotros como artistas nos sintamos en casa, y que todos los artistas que ya, y se ha convertido en una tradición, que todos los artistas que visitan la isla tienen que pasar por aquí, es una visita obligatoria. Así mismo, como tú dices. Y con el maestro aquí que... Pero el maestro tiene que prometerme cuando venga a concierto, tiene que tocar una trompeta ahí conmigo. Claro que sí. Roberto, ahora regresamos a la pregunta que te había hecho inicialmente. ¿Cómo te sentiste en nuestra casa aquí? No, muy bien, déjame decirte que fue un momento espectacular. Cuando me saludaron y la gente me pidió que cantara, yo me monté a cantar. No es un tema común a lo que yo hago, ¿no? Pero sin embargo, pues me adapté, como buenos músicos que somos, a lo que estamos haciendo, me sentí bien apoyado. Con Tamara, por supuesto. Además, déjame decirte que Tamara es extraordinaria cantante. Tamara, un besote, espero llevarte pronto a Venezuela. Una voz extraordinaria. Yo casi no me escuchaba escuchando a Tamara, una voz imponente. Y de verdad, feliz. Quiero agradecerte, hermano, de verdad, por permitirme compartir con toda esta gente, estar aquí y disfrutar un momento tan espectacular como hemos disfrutado. Sharon, mi te quiere que nos pasa basta extenso arriba lo que es visita de Roberto Antonio Anifica para Corsao, no solamente lo que nos aviva, pero lo que es visita de Roberto Antonio te va a significar para futuro. No está en plan, no se ha conversado con unos amigos de Refinería Isla, no se ha conversado con unos cónsul de Venezuela, y Turende está pendiente para seguir apoyar no solamente visita de Roberto Antonio, pero trabajar en futuro para no seguir estrechar cada día más santo la relación cultural entre Venezuela y Corsao, que siempre estaba así activo, y que a mí no te va a ir papi de asunto de política, pero simplemente estaba teniendo bastante tiempo con la relación, estaba cerrada, pero la visita de Roberto Antonio me te quiere que estaba un primer paso para no seguir afianzar cada día más santo la relación cultural, la relación de hermandad entre Venezuela y Corsao. Y lógicamente no sin Igor, aunque está de Cuba, pero está un embajador cultural.
Segurami tabo tienda para tur tipo de seguro, para candela, para quiebra de casa y negocio, tur sorto de seguro para auto, de vida, seguro médico para extranjero, pensión, en fin, pero tur seguro para vos vivir tranquilo, sin ninguna preocupación. Además, nos da así trámite de documento, permiso de estadía y trabajo, en caso y nos tiene servicio de paga fácil, para vos así vos pago de teléfono, corriente y tur sobra. Segurami está situada en Berhaltena Service Center, tur día a vossa disposição. Amigo Nandi, boa noite, Corsao. Un año más llegan a su fin y junto que Saki, una temporada de cambio y reto nuevo. Reto nan Cusigur sigue sostén de nuestro sponsor y apoyo de vos como seguidor de nuestro trabajo, nos no podrá alcanzar. AWE, a nombre de Tecnomedia Productions, empresa que está produciendo nuestro programa, nos que manifestamos gratitud na turnos patrocinador y cliente de nuestro programa Bonochi Corsao, que durante la entera temporada aquí ha depositado su confianza en nosotros. Nos estamos orgullosos y agradecidos de por formar parte de la familia grande de Telecurazao en 93.3 FM, lo cual está haciendo compromiso hobby más grande y hobby más profundo para el año venidero. En nombre de entero team de Bonochi Corsao, me quiero desear a cada familia, a cada persona, a cada pueblo que está recibiendo el mensaje aquí, el mejor deseo de paz, prosperidad y felicidad de que día de fiesta y que año que está llegando lo 13 prosperidad y alegría de embocas. Feliz Pascua, buen año y hope y bendición para vos Santur. Serán de forma que nos llegan a final de nuestro delaster programa de año 2021. Con gratitud para el sostén que nos dan a donar a nuestro programa durante todo el lunes que nos ha realizado la programación nuevo aquí en Telecurazao en la 93.3 FM y con esperanza que otro año lo 13 en primer lugar, hope salud, bendición, pero también que nos por cuenta que vuestra sintonía me esconde durante el año aquí. Nos ha deseado un turcos bon para año venidero, un feliz año nuevo, el mejor deseo de parte del entero team de Bonochi Corsao y nos topa otro semana, quiere decir otro año, 2012, para nuestra próxima cita aquí de nuestro programa Bonochi Corsao. Pasa un feliz noche.